Hoy vamos a ver de conservación del momento angular el ejercicio resuelto número 5. Conservación del momento angular, ejercicio 5. Un caballo de 600 kilogramos de masa y 2 metros de alto está parado en el borde exterior de un disco sólido giratorio de 4,5 metros de radio y 200 kilogramos de masa, como se muestra en la figura. En un instante dado, el caballo salta hacia afuera del disco a 30 km por hora en forma tangencial a su borde, produciendo un movimiento rotacional en el disco. Considerando que la fricción entre los cojinetes del eje y del disco son despreciables, calcular a. ¿Cuál es el momento angular inicial del sistema? B. ¿Cuál es la velocidad angular del disco? C. ¿Cuál es el cambio en la energía cinética del sistema? D. ¿De dónde viene la energía que tiene ahora el sistema? Bien, tenemos acá este caballo que está apoyado en este disco giratorio y inicialmente están quietos tanto el caballo como el disco. Es decir, el disco no tiene velocidad angular, está quieto, y el caballo no tiene velocidad lineal más allá de que mueva las piernas. Lo que hace el caballo es saltar del disco, alcanzando una velocidad de 30 km por hora, y este cambio del momento angular del caballo, como consideramos como un sistema aislado al caballo y al disco, produce un movimiento angular, es decir, inicialmente no tiene un momento angular ni el caballo ni el disco, pero como el caballo salta a 30 km por hora, se produce un momento angular, es decir, el caballo que estaba quieto y no tenía momento angular, pasa a tener momento angular porque está a un radio de 4,5 metros y tiene una velocidad de 30 km por hora justo cuando salta. En ese instante, de no tener momento angular porque está quieto, pasa a adquirir momento angular. Pero como el momento angular del sistema se tiene que conservar, el disco, que también estaba quieto, tiene que girar en el sentido opuesto para que la suma de momentos angulares dé 0. Es decir, como vimos en el video de teoría, cuando los cuerpos o partes internas de un sistema se ejercen una fuerza sobre otra, o un momento angular sobre otro, o un torque sobre otro, son iguales pero opuestos. Bien, lo que vamos a hacer es elegir el sentido de rotación positiva en sentido antihorario, y vamos a elegir los ejes coordenados con el eje X positivo hacia la izquierda. Es decir, para elegir los ejes coordenados, si elegimos el eje X y Z en un sentido, el sentido de rotación positiva y negativa queda fijado por la elección de los ejes coordenados. Bien, lo que vamos a hacer ahora es identificar los datos y las incógnitas, y nos dicen que la masa del caballo es de 600 kilogramos, la altura del caballo de 2 metros, el radio del disco de 4,5 metros, la masa del disco de 200 kilogramos, la velocidad del caballo de 30 km por hora. Estos son los datos, y la incógnita es cuál es el momento angular inicial del sistema, cuál es la velocidad angular del disco, cuál es la variación de la energía cinética del sistema y de dónde proviene esta energía. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir la velocidad que está en kilómetros por hora a las unidades del sistema internacional, así ya podemos resolver el problema. Vamos a ver el método de fracciones unitarias, que simplemente se trata de escribir en fracciones las proporciones que conocemos. Sabemos que una hora son 3600 segundos, entonces hora se va con hora. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, entonces kilómetros se simplifica con kilómetros. Hacemos esta cuenta: 30 por 1000 metros dividido 3600 segundos, y nos da que 30 kilómetros por hora es 8,3 metros por segundo. Ahora sí, lo que nos están preguntando es cuál es el momento angular del sistema. Bien, inicialmente, como vemos, tanto el caballo y el disco no tienen velocidad. Es decir, el caballo mueve sus pies, pero no se está trasladando, y el disco está quieto. Como no hay velocidad lineal ni angular, el momento angular es 0. Pero veámoslo en ecuaciones. El momento angular del caballo es la masa del caballo por su velocidad por R por el seno de phi. Como la velocidad inicial del caballo es 0, esta ecuación da 0.
Y el momento angular del disco es el momento de inercia del disco por su velocidad angular. Como inicialmente no hay velocidad angular, esta ecuación da 0. Si sumamos los momentos angulares que forman nuestro sistema, que el sistema es el caballo y el disco, nos da 0. Ahora sí, lo que nos preguntan es cuál es la velocidad angular del disco. En este caso vamos a usar el principio de conservación del momento angular, que nos dice que el momento angular inicial del sistema es igual al momento angular final del sistema. Por eso es importante, aunque parezca obvio, saber cuál es el momento angular inicial de nuestro sistema. Esto nos va a permitir poder resolver varias incógnitas. Entonces, si nos fijamos de vuelta en el gráfico, el caballo inicialmente y el disco están quietos, no tienen un momento angular. Pero en el instante en que el caballo salta, es decir, justo cuando salta, adquiere 30 km por hora en velocidad y en ese instante tiene momento angular que está dado por la distancia del eje de rotación a donde se encuentra el caballo. Y como el momento angular total del sistema se conserva, este disco que está móvil adquiere un momento angular en el sentido contrario, de modo tal que la suma de los momentos angulares nos dan 0. Es decir, si lo vemos con ecuaciones, tenemos que el momento angular del caballo más el momento angular del disco es igual a 0. Es decir, que estos momentos angulares son opuestos. Si lo vemos vectorialmente es lo siguiente. El momento angular del caballo, fíjense que está en este borde y se mueve hacia allá. Si aplicamos la regla de la mano derecha, estiramos la mano derecha desde el eje de rotación hasta el borde y la cerramos en dirección del vector velocidad. La mano derecha apunta hacia arriba, es decir que el vector de momento angular del caballo está hacia arriba. Ahora, cuando queremos calcular el momento angular del disco, vamos a abrir la mano derecha desde donde está el eje de rotación hasta su borde exterior y vamos a cerrar la mano en el sentido que tiene el vector velocidad lineal de una partícula, es decir, la velocidad tangencial de una partícula en su borde externo. La mano derecha nos va a indicar hacia abajo, es decir, que el momento angular del disco es negativo. Pero si sumamos estos dos momentos angulares, el momento angular total del sistema es 0. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación. Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación. Lo que queremos calcular es la velocidad angular, por lo que tenemos que pasar a este término que está sumando, a este lado de la igualdad restando, y al momento de inercia que está multiplicando, a este lado de la igualdad dividiendo. Nos queda que la velocidad angular del disco es igual al negativo de la masa del caballo por la velocidad del caballo por R por el seno de phi por el momento de inercia del disco. Bien, el momento de inercia del disco lo sacamos de tabla y es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Esto lo hemos visto en el video de momento de inercia y en los ejercicios de cálculo de momento de inercia de discos sólidos. Ahora, R por el seno de phi es como el brazo de palanca de la cantidad de movimiento lineal. Para verlo claramente y no confundirnos, vamos a graficar una vista desde arriba del problema y tenemos el eje de rotación, el disco y el caballo, que gira con una velocidad angular que queremos calcular. R es el vector posición que va del eje de rotación hasta donde está el centro de masa del caballo. Y el vector velocidad es el que tiene el caballo en este caso, que es perpendicular al vector posición. Pero si extendemos el vector R, podemos obtener el ángulo phi. Es el ángulo que viene de la extensión del vector posición cerrando la mano hacia el vector velocidad. Acuérdense que esto es un producto vectorial. En este caso phi es 90 grados. Ahora sí tenemos todos los datos, simplemente vamos a reemplazar donde está la masa del caballo, escribimos 600 kilogramos, donde está la velocidad del caballo, reemplazamos 8,3 metros por segundo, donde está R, que es la magnitud del vector posición, escribimos 4,5 metros y donde está phi, acá vamos a decir que es 90 grados. Donde está la masa del disco, reemplazamos 200 kilogramos y donde está R, que también es el radio del disco, pero no es el vector posición, es el radio del disco, es 4,5 metros también. Ahora, nos queda que
la velocidad angular del disco es igual a menos 600 kilogramos por 8,3 metros por segundo por 4,5 metros por el seno de 90 grados dividido 1/2 por 200 kilogramos por 4,5 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad angular del disco es de menos 11,1 radian por segundo. Es decir, sabemos que la velocidad angular es un vector que está ubicado en el eje de rotación y en este caso apunta hacia abajo. En nuestro sistema coordenado elegimos el eje Y hacia arriba, entonces el vector de velocidad angular apunta hacia abajo. Si lo graficamos estaría acá superpuesto al vector de momento angular. Es por ello que el sentido de rotación positivo y negativo no es arbitrario. Una vez que elegimos los sentidos positivos de los ejes coordenados, ya la velocidad angular positiva o negativa queda fijada por default, no se puede cambiar. Bien, ahora lo que nos preguntan es cuál es el cambio en la energía cinética del sistema. ¿Por qué nos preguntan esto? Si nos fijamos, el caballo está quieto y el disco está quieto. Ya sabemos que no tienen energía cinética porque no hay velocidad. Pero cuando termina el problema, tenemos que el caballo tiene velocidad y el disco tiene velocidad. Por eso después nos preguntan también de dónde vino esta energía. Bien, vamos a empezar por lo primero, que es ver en cuánto varió la energía cinética del sistema. Vamos a plantear la ecuación de variación de energía cinética del sistema, que simplemente es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. En este caso, la energía cinética final se debe a la velocidad del caballo y a la velocidad angular del disco. En el caso de la energía cinética inicial, es lo mismo, pero nadie tiene velocidad, entonces es 0. Si escribimos la ecuación en términos de sus componentes, nos queda 1/2 del momento de inercia del disco por la velocidad angular final del disco al cuadrado, más 1/2 la masa del caballo por la velocidad final del caballo al cuadrado, menos las energías cinéticas iniciales. Pero acabamos de decir que la energía cinética inicial del disco, como su velocidad angular es 0, y la velocidad inicial del caballo es 0 porque no tiene velocidad lineal ni angular. Ahora sí, simplemente reemplazamos donde está el momento de inercia del disco, vamos a escribir 1/2 de la masa por el radio al cuadrado y vamos a reemplazar los valores. Donde está la velocidad angular final vamos a reemplazar menos 11,1 radian por segundo. Donde está la masa del caballo vamos a escribir 600 kilogramos y donde está la velocidad del caballo vamos a reemplazar 8,9 metros por segundo. Entonces nos queda que la variación de energía cinética es igual a 1/2 por 200 kilogramos por 4,5 metros al cuadrado menos 11,1 radian por segundo al cuadrado más 1/2 por 600 kilogramos por 8,9 metros por segundo elevado al cuadrado. Hacemos toda esta cuenta y nos queda que la variación de energía cinética del sistema es igual a 148 kilojoules. Es decir, este sistema ganó 148 kilojoules, que es bastante energía. Ahora la pregunta es ¿de dónde viene esta energía? Bien, si venimos de vuelta al gráfico, vemos que el sistema está quieto, o sea, el caballo apenas mueve los pies pero no salta, y una vez que salta es donde se produce el incremento de energía del sistema. Es decir, no es el disco, es el caballo. Ahora, veamos qué es lo que hace el caballo. El caballo simplemente salta y al saltar produce este aumento de energía. Es decir, que la energía viene del caballo. ¿De dónde viene? Bueno, el caballo cuando salta lo que usa es los músculos. Entonces el que aporta energía al sistema son los músculos del caballo. Pero si queremos ir más allá, ¿qué le da energía al caballo? Bueno, lo que le da energía al caballo es su estómago que digiere la comida. Entonces, en definitiva, la energía viene de la comida y del estómago del caballo. Siempre todo movimiento consume energía y no es gratis. Es decir, si no hay energía, no se mueve nada. En este caso es energía interna que tiene el caballo. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.